Bien, ahora sí estamos ya grabando. Eh, Reitero pues el saludo y vamos a iniciar con la conversación de hoy y todos los aportes pues obviamente me los colocan de momento en el chat. Vamos a trabajar en lo que es el cálculo de tamaño de muestra en estudios descriptivos. Y si bien es cierto, también hay mucha tela para cortar en toda esta cuestión del tamaño de muestra, que yo creo que está más inmersa dentro de un tema grande que se llama diseño de muestral o plan de muestreo. Ya hemos tratado algunos de esos temas, vamos a trabajar específicamente, hacer algunas referencias o análisis sobre el tamaño de muestra específicamente. También espero que todos estén viendo bien y escuchando. Bueno, para darle un poquito de contexto al asunto, al menos traje la presentación de lo que es el muestreo aleatorio simple. Una definición de muchas, y porque también quiero diferenciarlo de lo que se conoce como muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico, generalmente decimos en la definición, bueno, generalmente no, en algunos puntos o algunas personas, al definir el muestreo probabilístico, dicen que tiene la misma probabilidad de ser elegidos, las unidades de análisis. Pero realmente el muestreo probabilístico no es eso. El muestreo probabilístico tiene una probabilidad mayor de 0 de ser seleccionado y conocida. El que tiene la misma probabilidad es precisamente el aleatorio simple. Por eso es que aquí lo tengo en distinto color, el tema de la misma probabilidad. Este concepto aplica específicamente para muestreos aleatorios simples. Y habrán otros, pero en el que nos ocupa, esa es la diferencia con otro. Hay otros muestreos que siguen siendo probabilísticos, pero por el diseño que se organiza, se puede pensar en que, o se define, que hay unas unidades que tengan más probabilidades que otras. Ahora, la situación que uno va observando es que el muestreo aleatorio simple, de alguna manera, tiene más, o es más sugerido en los mismos textos. Es uno de los que más se menciona y de hecho, pues entonces sale a relucir mucho en el tema de las mismas fichas técnicas, en el mismo estudios de trabajos de grado y en mucha investigación en general. Habla, y las fórmulas incluso se basan mucho en esas nos apalancamos, en las fórmulas del muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Entonces, es dándole un contexto pues un poquito más de lo que ya hemos conversado en otros momentos. Ahora, aquí viene un tema de las ventajas del azar. El azar es el que está apalancado también en el tema del muestreo probabilístico. Pero el azar no es la panacea ni mucho menos. El azar lo que nos está garantizando es que elimina la subjetividad. ¿De quién? De nosotros los investigadores o de los que estamos dirigiendo el tema estadístico o el tema de una investigación. Nos elimina la subjetividad en términos de seleccionar las unidades de análisis, que no tienen que ser personas siempre. ¿Sí? Sin embargo, en este enfoque siempre hemos hablado de encuestas, porque ese fue el tema que se abordó en este curso. Pues bien, esto es muy importante, que se elimine la subjetividad. Pero eso no implica, y de ahí el último frase, de ahí que el azar no garantiza representatividad ni garantiza que todo nos salga bien. ¿Por qué? Pues es claro que el azar es eso, juega con nosotros. Pensemos en el tema de la lotería, pues eso es al azar, vuelve y cae el 1, vuelve y cae el 1, otra vez el 1, etc. Y así sucesivamente en muchas cosas. Pero eso no es necesariamente positivo, o al menos no nos garantiza que la muestra que estemos buscando o las unidades que vamos a seleccionar, pues realmente sean adecuadas todas ellas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si bien es cierto, promovemos el muestreo probabilístico, se promueve el azar, pero es para eliminar esa subjetividad y que nos apalancamos en la misma teoría de probabilidades, donde se dice que, de todas maneras, dependiendo de la composición de nuestra población, de alguna manera, el azar, si se hace reiterativamente, llegamos a que
ubiquemos personas de distintas características de lo que estamos buscando. Ahora, otra ventaja de estos muestreos probabilísticos, no solo el aleatorio, sino en general, es el tema de que permite medir la precisión de las estimaciones. ¿Cuáles estimaciones? Bueno, nosotros podemos estar estimando el promedio, podemos estimar la media aritmética, podemos estimar un total y así por el estilo. Entonces, lo que se pretende es que cuando hagamos un muestreo probabilístico podamos decir en el informe final, esto se hizo con un error de tanto, o una precisión de tal valor, que no necesariamente tendrá que ser porcentual. Estamos enseñados a ello porque pues siempre es una especie de paradigmas que nos vamos acomodando. Buenas noches, Víctor, saludo especial y me confirma si estás escuchando bien. Y obviamente observándome porque ahorita me pongo la corbata. Bueno, entonces hablando aquí del tema de probabilidades, no siempre será pues lo ideal y en algunos casos puede ser que necesitemos otros tipos de muestreo. Hay muestreos no probabilísticos que de alguna manera y en algún momento son más adecuados, más sugeridos que los muestreos probabilísticos. Pues bien, creo que aquí no sé si hay algún aporte, algún interrogante. Reitero a Víctor si me está escuchando bien. Víctor es compañero de México. Entonces a mirar a ver si él nos escucha y observa adecuadamente. Vamos a ver. Listo. Ahora entonces después de esto vamos a mirar un poquito el tema de algunas, lo que llamé como verdades reveladas, pero que las traigo esa colación para el tema de discusión. Sí, de alguna manera lo aleatorio tiene que ver con el azar, o lo que se pretende, usualmente lo trabajamos como sinónimo. Efectivamente, algo aleatorio es basado en el azar, que no tiene ninguna, digamos, como ninguna secuencialidad, no hay ningún control por parte de nosotros para trabajarlo. Entonces, es un sinónimo, digámoslo de alguna manera. Entonces, un diseño al azar o seleccionar unidades al azar, de alguna manera estamos hablando de que estamos trabajando con aleatoriedad. Buenas noches, Alejandro. ¿Me confirma si estás escuchando adecuadamente? Muy bien, muy bien. Ya venimos hablando pues del tema muestreo y poco a poco nos iremos insertando. Y la presentación pues para los que no están pues en el curso usual me dan ahora el correo y yo se las hago llegar. No hay problema. Aquí tenemos varios invitados, les comento a los matriculados. Está Cenet de un pueblo antioqueño, Jardín, y Orlando Valencia de Manizales, un departamento nuestro, porque Alejandro y Víctor son de México. Claro, es realmente lo que tú mencionas, Orlando, es válido en términos de que realmente cuando trabajamos con la tecnología, o sea, con lo que tú mencionas la generación de números aleatorios, bien sea con Excel, las calculadoras, se llaman más bien pseudo aleatorios, porque arrancan en una semilla, los mismos software, el mismo SPSS, pero el EPIDAT, pero de alguna manera tienen un ciclo donde siempre garantizan la generación de una gran cantidad de números aleatorios para precisamente posibilitar eso, garantizar de alguna manera que no estamos sesgando o seleccionando personas ya con alguna tendencia predefinida. Pero es esa la situación. Son algoritmos que por eso se llaman pseudo aleatorios realmente. Pero de eso es lo que nos tenemos que echar mano, porque es lo que hay. No como en otros tiempos que teníamos pues todavía el famoso ejemplo del sombrero y ahí metemos papelitos. Pues ya eso tampoco nos aplica para poblaciones grandes y más en tamaño encuestas, que es el tema que siempre nos ha ocupado. Muy bien, entonces, a ver, en esta diapositiva que tenemos, y que siempre reitero, sobre todo cuando hay personas invitadas nuevas, en la mitad de la pantalla hay un signo más, una lupa con el más, que nos trae, nos acerca o nos disminuye el texto. Aquí que tenemos en lo que llamé verdades reveladas del más, muestreo aleatorio simple. Primero, nosotros para calcular en el muestreo aleatorio las fórmulas, conocer el tamaño de muestra,
requerimos del valor de P. Obviamente cuando estoy hablando de proporciones. Proporciones. Pues bien, entonces, ¿qué tengo con el valor de P? Si yo voy a estimar la proporción de personas que tienen alguna especie de prevalencia de una determinada enfermedad, pues debo tener más o menos una idea de en qué consiste o de cuánto es la proporción que hay en esa población objeto de estudio. La debo de conocer o al menos tener una idea, pues conocer no, porque si la conociéramos pues no hago ningún estudio. Pero sí es importante tener una idea de ella. Ahora, el tema que ha surgido siempre en estos debates es, y lo que algunos teóricos también mencionan, y mucho documento, es el tema de que cuando no conozco sobre el valor de P, le asignamos un número. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es el número que le asignamos? Ya lo he mencionado algunas veces de pronto, pero quiero ver si lo ponemos en la conversación. ¿Qué valor de P, cuando suponemos que no tengo idea de la proporción o prevalencia de la variable objeto de estudio, colocaría en mi fórmula? En una fórmula del muestreo aleatorio simple. ¿Quién me ayuda? Mientras me pongo la corbata. Cuando llego me pongo la corbata, no se asuste. No se asuste con ese sonidito, sino que es para, así fluye más rápida la señal, me dicen. Pues bien, ya tengo dos opiniones muy valederas. Punto 5, eso es correcto. Eso es lo que suponemos que hay que hacer. Ahora, si usamos un valor de P aproximado para estimar N, pues entonces ese N también será aproximado. Lo que se trata de decir con ese otro comentario es que si la proporción no es tan cercana al punto 5, entonces el N tampoco me será tan cerca a lo que realmente sea lo adecuado. Ahí hay una situación pues de análisis. Por eso digo ahí que reflexión le origina la anterior aseveración. A ver, el tema del P con punto 5 y punto 5 ha sido un tema de paradigma que cada vez más se cae. El punto 5 en lo particular no lo recomiendo. Y no lo recomiendo pues por muchas lecturas, apalancado en muchos autores y obviamente por la experiencia misma. El punto 5, ¿qué es lo que garantiza según algunos? O bueno, digamos lo que podrían tener casi que medio razón en algún punto. O razón no, sino que es lo que se percibe de primera mirada. El punto 5 sí da un n más grande, un n mayor, pero eso siempre y cuando se deje quieto lo otro. Los otros elementos de la fórmula que ahora los analizaremos. Pero si los otros valores de mi fórmula cambian, el punto 5 no me garantiza tampoco un n mayor. Además, no, el n más grande, pues sobrado, pues tampoco es lo adecuado, porque lo que busca la estadística precisamente es buscar un n de tal manera que con ese logre obtener una información adecuada para lograr unas estimaciones igualmente apropiadas. Porque si fuera por n's grandes, entonces no tomemos muestras, sino que busquemos para lo que haya más plata y hasta ahí llegamos. Es decir, trataríamos de hacer censo siempre. Como no se puede, entonces buscaríamos un n gigante, 3.000, 5.000, 10.000. Entonces eso es lo que se está tratando de justificar con un P.5, que yo no estoy tan de acuerdo en eso. Muy buenas noches, Jesús. Está muy extrañado por tu ausencia, porque tus aportes siempre sobresalen en todos los puntos de nuestras sesiones. Muy buenas noches. Espero que tengas buen sonido. Bueno, no importa, les cuento a los compañeros que Jesús es de Venezuela. Tenemos dos invitados hoy adicional, Jesús, te cuento, de otro departamento y de un pueblo antioqueño, Asenet y Orlando. Ahí lo voy ubicando y estamos Alejandro, Víctor, Gloria. Bueno, muy bien. Entonces venimos en el debate del P.5, que me parece que no es lo adecuado. Ahora, en el segundo punto de ese pantallazo, estamos diciendo que la confianza del 95% y el error del 5%, siempre se deben utilizar esos valores.
ese comentario lo traigo a colación porque uno observa que la confianza del 95 pues sobresale como por todo lado. De hecho, en la sesión pasada analizamos, aquí tengo mi hoja de apuntes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, aproximadamente 12 fichas técnicas, en las cuales 11 apuntaban al 95%. Entonces, bueno, y el error del 5. Pero ya ahí sí vimos pues que en el trabajo que mostramos y que ahora voy a retomar algo, los errores no tendrían que ser siempre del 5, obviamente. Por lo tanto, hay unos elementos que se vuelven muy familiares. 95 de confianza, 5 de error y P.5. Si lo trabajáramos así, el N siempre nos va a dar 384 cuando la población es infinita. Entonces, por eso no habría necesidad de hacer ningún trabajo estadístico, al menos de reflexiones, porque la muestra siempre dará eso. Lo que implica que por sí eso se caería a trabajar siempre de la misma manera, porque no creo que ni los objetivos sean los mismos, ni las características de las poblaciones objeto de estudio sean también iguales. Me pueden ir comentando o pedir el micrófono. Bueno, aquí tengo otro comentario que lo traigo también por reiterativo. Esta diapositiva está más llenita, pero de alguna manera creo que la podemos apreciar y leer bien. Dice, prácticamente nunca se utiliza un solo parámetro, eso es claro. En las encuestas también es cierto que nosotros tenemos 10, 12, 15, 20, 30, 50 preguntas. Y no exageré, ya sabemos que cuando manejan escalas eso se origina mucho interrogante. Ahora, ¿cuál es entonces la que nosotros siempre trabajamos con punto 5? ¿De cuál pregunta? Si hacemos las reflexiones para tomar ese criterio. O si de pronto yo estoy trabajando o mi variable objeto de estudio es de una variable cuantitativa, valga decir costos, valga decir cuánto están dispuestos a pagar, valga decir el mismo salario, pues ahí el P.5 se cae del totazo, porque es que ni siquiera iría en la fórmula. Pero aún así a veces lo trabajamos. Entonces lo que yo estoy tratando de plantear aquí en esta conversación, por ahora monólogo, pero que luego me lo van a discutir, es mirar esos puntos de vista. En mucho trabajo, o en algunos trabajos, no siempre son proporciones lo que estamos pretendiendo medir como eje principal. Yo creo que en temas de pronto incluso si el rendimiento académico se mide con las notas de 1 a 5, pues de pronto alguien me puede medir o pensar en que se va a medir es más bien con un tipo de promedio, o estimar es un promedio en las notas de rendimiento, o de 1 a 100 si es un indicador. ¿Sí? Pero entonces ahí habría que mirar qué número es el que va a reemplazar a esos valores de P que son tan usuales. Ahora, lo otro que tengo ahí en la pantalla dice que también hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a cruzar. Cruzar es realizar las tablas de contingencia o relacionar dos variables, generalmente cualitativas. Entonces, si a mí me dicen, no, es que nosotros, y esto yo creo que aquí lo puedo mencionar muy tranquilamente, el tema para Gloria, que ha trabajado mucho de este estilo y ha hablado mucho con su equipo de trabajo sobre este tema. Hombre, si vamos a hacer un cruce de variables, entonces yo requiero una estimación para ese cruce, pero entonces eso tiene que tener mucha incidencia en el N. Si el N, tamaño de muestra, lo quiero general para toda la población que tomé, o mejor, para toda la muestra, eso es una cosa. Pero si luego me están diciendo, como tengo en la tablita, en la presentación, si yo lo quiero para hombres Medellín, ya hay 50 personas en ese ejemplo, pues ya el 50 obviamente el error es mucho más grande. Entonces, a veces lo distribuimos muy así subjetivamente, ¿sí? Pero la conversación es, bueno, quiero llegar a inferir a ese nivel. Inferir es si quiero llegar a tener que esos valores que luego logre obtener para la variable objeto de estudio las pueda generalizar para hombres Medellín. Si eso es así, pues definitivamente la muestra tendrá que ser mucho más grande.
Ahora, es claro que en muchos de los trabajos nosotros lo que decimos es, bueno, vamos solamente a estimar por municipio. Escogemos a Medellín, Cali y Bogotá. Pero no, bueno, de pronto por hombres y mujeres, pero no hombres Medellín, no hombres Cali, porque eso sí se volvería supremamente extensa o alta la muestra, lo que implicaría unas erogaciones económicas mucho mayor. Ahora, si eso se requiere en los objetivos, porque también es claro que esto no se sale de los objetivos, pues entonces habrá que rebuscar más recursos y mirar cómo se hace. Otro tema que me surge con esta diapositiva, y si la observan, y aquí lo voy a volver a retomar, dije ahora que si yo tomo un P de 0.5, una confianza del 95 y un error del 5, eso me da 384, que es 385 básicamente. O sea, me da el N total que tengo encerrado ahora en una bolita, que no es bola. Ese sería el error para todo el trabajo. Pero luego me dicen que entonces se trabajó en Medellín tantas y en Bogotá tantas, etc. Pues ya para esas 200 que fue Bogotá, o para Medellín, que fueron 100, pues ya habría que hacerlo a la inversa y mirar cuál fue el error real. O sea, ya el informe que se entregue para Medellín, las estimaciones que se hagan, ya definitivamente el error no es del 5%, tendrá que ser mucho mayor, o mucho no, pero sí es mayor, 7%, 6.8%, no sé, y así sucesivamente. También el caso para hombres, si yo lo voy a generalizar en hombres, pues hubo 185, habría que mirar eso, cuál error corresponde. Entonces, lo que he tratado de plantear aquí como unas cosas de verdades reveladas es que hay mucha situación para análisis. Veamos qué nos dice Jesús acá. Si tengo... Bueno, ahí está la pregunta que tú planteas, Jesús. No, aquí el tema es, nosotros debemos de tomar una sola muestra. Es más, es que escasamente hay plata para una y la polémica es bajarla. No tendríamos forma de tomar varias. Lo que se está diciendo es, elija el parámetro que quiere estimar de mayor relevancia. Ese es un criterio. Ahora, uno puede hacer, todo esto surge en las discusiones de los equipos de investigación. ¿Cuál es la que vamos a estimar? ¿Es una proporción? O sea, ¿están dispuestos a comprar? ¿O es cuánto están dispuestos a comprar o a pagar? Entonces hay que definir cuál de las dos preguntas es lo más indicado. Por eso el objetivo del estudio siempre está alineado a todo. Bueno, hay fórmulas para estimar las dos porque obviamente en algunos casos, como los que son en cuestión política, porque estamos viendo favorabilidad de un candidato o una percepción de si vamos mejorando o no vamos mejorando, como se hace aquí, de cómo va Medellín, cómo va Colombia, cómo va Manizales, en fin, pues son proporciones. Pero en muchos otros casos nos interesa saber es cuántos son los costos de algo. ¿Cuántos serán los costos de una enfermedad? Y necesitamos estimarla. ¿Cuánto es el tiempo de duración también de estancia en los hospitales? Y eso es útil estimarlo para poder saber cómo vamos a planear y a organizar la logística. Entonces, en algunos casos servirá la de promedios y no en poquitos. En muchos otros surge lo de proporciones. Es más, con tu comentario me da pie una cosa a Jesús. Yo he notado y he visto que incluso, siendo a veces el interés estudiar promedios, se utiliza la fórmula de proporciones. Me da la impresión que de pronto a veces, o es desconocimiento, que eso lleva a un facilismo. La fórmula de la proporción ya la hemos analizado en términos de que lo que requiere es P. Y P, si no tengo idea, lo coloco como 0.5. O sea que eso es muy fácil. 0.5, 95 y 5, 384. Así muy ramplonamente. ¿Sí? En cambio, el promedio, en la fórmula va incluido el tema de la desviación estándar. Luego tengo que buscar alguna manera de estimarla. Y ya eso implica mínimamente la prueba piloto o alguna otra estrategia, pero hay que estimar la desviación. Es más complejo, pero generalmente lleva muestras más pequeñas. Y lleva muestras más pequeñas porque de todas maneras, obvio, si nuestra población es muy variante
muy variable en lo que estoy estudiando, pues eso implicará una muestra grande. Pero ahí es donde se utilizarían las estrategias de muestreos estratificados. Precisamente porque lo que buscan los muestreos estratificados es tratar de disminuir, y de hecho lo hacen, disminuir la heterogeneidad de la variable en estudio. Yo siempre coloco el caso que aquí en Colombia, pues, el tema de la cultura de nuestras costas, ya los departamentos de la costa, pues es muy distinta a la del interior en muchas variables. En muchas variables, pues, eso implica los hábitos alimentarios, eso implica la parte de los mismos oficios que hacemos, etcétera. Entonces, todo eso tiene su reflexión. Pero yo espero que Jesús le quede claro, enseguida le doy la palabra también, yo sé que el micrófono él funciona muy bien y todas las clases. Entonces, existen esas dos fórmulas y habrían más también, ¿no? Ahí para estimar el total, para estimar un total ya de una variable cuantitativa. Y entonces, ahí hay mucha manera de manejar el asunto. Y la cuestión es definir qué es lo que yo realmente quiero. Para avanzar a la otra diapositiva, entonces trato de redondear la idea del último cuadrito. El último cuadro dice 385, pero se partió en Medellín, Cali y en hombre o mujer. Ese mensaje no es más que decir que cuando nos digan que el error fue tanto, 3%, 4%, etcétera, pues entonces es para toda la muestra. Si ya voy a trabajar por dominios, que también toma el nombre de dominios, cada subida en este caso, pues ya el error habría que volverlo a recalcular o que no lo digan cuál es. Eso es evidente, pues en todos los trabajos pasa esto. Pues bien, siguiendo aquí en el avance, aquí tenemos algunas de las fórmulas. No hago tanto énfasis por lo que los software nos ayudan ahora, pero bueno, precisamente en el tema estábamos. Hay una muestra de promedio, esto es población finita, y otra de proporciones. Y ahí es evidente la diferencia. En la una estamos apalancados en los famosos P y Q, donde P es la proporción de éxito, creo que todos lo manejamos el concepto, Q es el complemento, todo originado de la binomial, o sea que la sumatoria nos daría el 1, o el 100% como maneja el software Epidae. Y el tema del promedio, pues viene en términos de la varianza, que habrá formas de calcularse o estimarse también. Pero entonces de alguna manera está la variabilidad, la confiabilidad que son los zetas, el z es 1,96 generalmente en cualquiera de las dos fórmulas, el error, que aquí sí viene otra aclaración importante me parece a mí, y es que en la fórmula de promedios ese error no podrá ser 5%, al menos escrito así, porque si yo estoy hablando en miles, el error no podrá ser 0.05 al cuadrado, tendrá que ser en términos de la variable objeto de estudio. Por eso a veces encuentra uno también unos desfases grandes, ¿sí? Si yo utilizo para promedios y estoy hablando de salarios y asumamos que el promedio es 1.000.000 en pesos colombianos, entonces el error tiene que ser dado en pesos también, o sea, en 100.000 pesos o 80.000, etc. No tiene nada que ver en esa fórmula el 0.05 o el porcentaje que estamos tan enseñados a colocar en las otras fórmulas, ¿sí? Como en la parte inferior. Z es 1,96 siempre, el error será el que hemos pensado siempre, pues 0,5 lo que sea. Y el P y el Q, si pongo 0.5 y 0.5, pues entonces ahí queda casi todo definido, no tengo problema. Pero yo lo que invito es a que cada caso tiene reflexiones distintas y la P me parece que no siempre es 0.5. En mi argumentación, que de alguna manera ya la he expresado, definitivamente me da la impresión que estamos en un despilfarro al trabajar con el 0.5. Porque si es el n más grande, pues estoy perdiendo oportunidad, porque realmente puede ser que no necesite tanta muestra para detectar lo que se pretende. Comentarios hasta ahí. Ya voy para 30 minutos. Voy lento, vamos a ver. Bueno, antes de finalizar la primera grabación, alcanzo a mostrar. Vamos a trabajar también un poco con el Epidae. Yo alcancé a enviar los enlaces, no sé si todo lo lograron bajar, pues de los que estábamos esperando que entraran, no, hace medio Orlando tal vez no, pero bueno, es un pantallazo y en la presentación pues les quedará.
ya voy a mencionar algo de lo que tú escribes, es ya tener la carpeta del EPIDAD 4.0, también puede haber 3.1 para el ejemplo. La 4.0, el EPIDAD 4.0, que es una carpeta que se baja, eso es gratuito, la tenemos por la dirección en internet, hoy la envié, o si no, colocamos en Google descarga gratis EPIDAD 4.0 o EPIDAD 4.0 descargar, algo así, cualquiera de ellas nos lleva. Después de bajarlo, dándole unos datos que nos solicitan, se crea la carpeta y le daríamos clic a este que tengo señalado, EPIDAD, pero el que no el del icono, sino el que ya se ve ahí sombreado. Después de eso, nos lleva a este pantallazo, que ahora lo retomamos, módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, y nos iríamos siempre por el tema de intervalos de confianza para los objetivos de nuestro curso, que es descriptivos y encuestas fundamentalmente, y estimación de parámetros. Las encuestas tienen fundamentalmente ese objetivo, fundamental. Habrán otros esquemas, pero aquí le estamos mencionando es para estimar un parámetro, o estimar una proporción, o un promedio, o un total. Y entonces esa será la ruta que podemos manejar con el software EPIDAD, en este caso. A ver, lo que nos coloca Jesús de la varianza considerada es máxima. Sí, pero ¿qué ganamos con ello? Lo que ganamos con la varianza máxima tiene dos problemas. Si va y no es la varianza máxima en términos de una hipótesis. Me explico. Supongamos que estamos midiendo la prevalencia sobre niños con gastroenteritis. Yo creo que está muy lejos la proporción en cualquier región de encontrar niños con esa dificultad. O de niños de bajo peso al nacer, casi que todo. Entonces, si yo estoy trabajando, la verdadera proporción fuese de un 10%, de un 15%, ¿por qué justifico yo el 50%? ¿De dónde sale? ¿Por qué la varianza máxima? No, lo que me está diciendo es que estoy trabajando con un P desfasado. Y un P tremendamente desfasado, lo que implicaría, y aquí viene mi cuento, lo que implicaría que el error que se coloca en la fórmula es horriblemente desfasado. O sea que es peor, me estoy devolviendo a la fórmula. Y me devuelvo a la fórmula por lo siguiente. Si yo estoy diciendo que el P es 0.5, aquí en la bolita que tengo, entonces el error que va en el denominador, el error, seguramente lo coloco en términos de ese P, pues de ese valor de P. O sea que surge el tema de 0.5, tal vez 0.05, el 5%, el 4%. Pero, vuelvo y me adelanto, pero si realmente la prevalencia o la proporción de lo que estoy estudiando es del 0.10, ese error que coloqué asumiendo que era 0.5 es tremendamente gigante y fue lo que traté de mostrar la clase pasada, pero de una manera muy rápida. Por lo tanto, ese P, si lo coloco así nomás, o con ese criterio, hay una, digamos, otro impacto tremendamente negativo en el tema del error, porque un error del 5% con respecto al 10% realmente es un 50%, o sea, ahí hay un desfase total y una situación supremamente, yo diría delicada incluso, porque mi estimación no va a ser ni siquiera cerquita a lo que se pretende, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una situación que considero hay que remediar y trabajarla adecuadamente. Voy a dejar este primer videito aquí para que se vea